rurashka kay pachata, hawa pachata, y más atiejkunata sumakta mi rurashka. Dios pa rurashka kunaka sumak alaja mi kan. Dios kastawanpish punta punjapi, pipa punjapi, kimsa punjapi, chusco punjapi, pichka punjapi katukay pay rurashanishka kunata, ñawpaman imata plan vikshka charishkata chaytatak mi rurashka. Ña sukta punjapika animalito kunata. Sukta glaya animalikunatapish, wasipi charina animalikunatapish, tukuy sumaktami alajata rurashka. Paypak santos himita rikukpika hasta wampi sukta punjapika runatapish rurashkami. Runata churashka wasaka, Dioska runa dominashpa kay mundo ta mandashpa animalito kuna imasatiakta gobernashpa kawsachunmi Dioska churashka. Ari, Adanka sutichishka hari warmi nishpa sutichishkami. Chasta sutichishka wasaka, payka solusha kakpi, solusha kashkata cuentata kuchunratangmi Dioska sutichinamos kachashka yuyachin. Hasta un rikupika yuyaritukunchinmi Dioska sukutinshami vivilapikanin mana harilla kawsanaka allichu chaymanta suk warmita rurasha. Warmitaka rurashkami hasta wampish haripak costillashamantata llukchishpa. Chaymantami suk sumak warmita rurashka. Imapi, yuyaypi, rimanakuypi, aychapipish shukshinalla kawsachunmi Dios kachashna sumaktaka rurashka wawqikuna panikuna. Dios pakshibipika sumaktami yachachin. Yukanchik ñawpa testamentopish rikukpika kashna menin Génesis libropika. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Shuk yuyi mitian ima pakshiwarmitaka Dios rurarka. Riki animal kunatapish ishkita rurarka. Hari warmi, chashna Dios karurashkata rikunchik. Pero chisnallatak harilla paylla mana kawsaypaq kaqpimi Dioska warmitapish rurashka. Warmita rurashkata rikunchik, warmipish alaja Diosman rikchaq warmitami rurashka. Imapaqti rurashka, iskitukushpa parlanakushpa yuyarishpa kawsachun. Iskitukushpa yuyipipish shukshinalla kachun, chimapura rimanakuchun. Hasta wampi rurashkapishmi imapaq paykuna kusandi kushikunakushpa kawsachun, puñuchun, chayarishkamantaka wawakuna tiachun. Diospak shimillata Génesis 1:27-28 pikanin Dioska harita warmita rurarka chayta rurashka wasaka juntarichik mirarichik nirkami. Imashinatik mirarimunkarka mana chayarinakushkashpaka. Hasta wampi chayarinata rurashkami kusandi kushikushpa kawsashpa chayarishpaka wawakunayuq kachun. Quizás cantapungichari, wow, qué amigo, joven, señorita, a lo mejor cantapukungi kashnanishpa. Ah, pero Himalaya tak ñuka kushi kawsasha nishpa charin, aquí tapukungi. Himalaya tak sumakta kawsasha nishpa tapukungi chari. Chay no significa nin fundamento del matrimonio. Chay fundamento, chay base, kasharichika, ñukanchi hogarpika, mana ñukanchi ratichukanchi. Quizás can guiachak, entiende, y a lo mejor vivo, manchanaya guiachak kashpapish, pero kushilla wasipi kawsanapaja, son básica kan mi Dios. Yukanchik alli kawsashun nishpaka shinishpaka, Dios primari, charirina kashkanchik, paniawkikuna, amigukuna. Dios rapi charirishpami, alli kawsaytukunchik. Paylla marikan, son base, fundamento, yukanchik familia paja. Yo sé que unan kayoras kan, seguramente kan joven, kan señorita o kan casado, pues kushi kawsasha nishpa, casarashkange, pero a lo mejor chayuy manatian, a lo mejor chaymunay manatian, a lo mejor kan yuyashka manapaktan, y manapaktakpiga problemas ta charingi, zakiwan purikongi, y kunan kayoras kan yoritokongi, Dios shani chay ashi kawsanatakongi. Dios paksimisapitik hasta una chispakaningi, Dios ka alajatami rurarka. Ya casarashka wasaka y matati runakaronakan. Génesis 2:24 pikanin. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos se unirán y serán una sola carne. ¿Sabe quién sayuitian? Primero, taita mamata sakina. Hipapika tandanakuna. ¿Sabe wasaka yuyaipi aichapi shukshinaya tukunatami kashari libro Génesis pikarikuchi. Chinishpaka tapushanini canta. Allí chukausa kungi. Huyaita charingicho. Diocho campika punta kausakun, allí kausangapaka. Umana kashpaka kan kiki munashka shinaya, por iskamanta a lo mejor problemas tacharingi, y matixiyani.
Yuyaritukungi kama kausaypi imashina purikushkata analizitukungi. Ñuka ashawatakunata tukuy llaqtakunata purishpa, rikushpa, familiakunawan parlanakushpa, runakunawan yuyarishpa, imashina kawsakushkata entendishpaka achkata sufrishkani. Mayjankunaka, ministrokunapish, amukunapish, allimi kawsanchik yuyankunami, pero manatik alli kawsankuna. Hasta wampish, mayjankunaka makanakushpa, wakanakushpa, wañuchinakushpa, chashnamari kawsan. Chaymanta makunan kan amigo tayachishanini, wauki tayachishanini. Señor Jesús manjuchuyashpasha, Dios yawan kashpasha, seguramente kanka alli kawsanata kacharitukungi. Yuyaritukungi sinishpaka. Tukuy kasarajkuna, familiakuna, wawakunayukkuna, alli kawsanata yuyashpa mashkashpa kawsanchikmi, pero astawan chay alli kawsanaka Dios api kashkata ñukanchik entenditukunchik, wawkikuna, panikuna, ñukanchik kawsaypika, chaytami yuyarina kashkanchik. Sinishpaka yuyarinkichu chay fundamento del matrimonio ima kashkata. Rikichi, animalkunaka familiata charinchu ima sinishpa tapurina kankichik. Asquito familiata charingachu imashi, cuchicito familiata charingachu imashi, ángel kunaka familiata charingachu imashi. Bueno, hatun kunaka nin ari familiata charibong miachin nin kunami. Pero ñuka rikupika ashko kamana familiata charinchu. Por ejemplo, ari ashko kamamata charin. Pero chay wambra ña ashko wacharishka washa, ña ashko mustuyashpaka, mama lawanta chayarinjami, mana respetanchu, ¿no es cierto? Y chayta rikupika animal kunaka mana familiata charinchu. Sinishpaka punta kasarachi, taka piti kasarachishka. Piti aprobashka matrimonio taka. Runakunachu aprobashka, mayjan culturachu aprobashka, mayjan llaqta runakunachu aprobashka. Mana, hasta wampish matrimonio kasarina taka Dios atak mari kasarichishka. Dios atak mari bendiciashka. Dios atak mari rikuchishka. Chaymanta mari kasarajkunataka allinina kanchik. Pero mayjan wauki, mayjan amigo, mayjan joven, o mayjan runito, mama, yaya, tío, pikas, papis, mana kasarashpa chashnala kawsashanishpaka, mana Dios pangunaypichu kawsakunki. Dios kamanata munanchu chashnala kawsakunataka. Mushuk testamento pichansati hasta wampis kasaranamanta rimashpaka kashnaminin. Todos que respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Mushuk testamento vika Dios ka ashimi kasaranaka nishkami, pero hasta wampi Dios ka contra mikan apanakushpala kawsakunawan, nisayta rurajkunawan, waynayajkunawanka Dios ka manatik acuerdo kashkatami rikuchin. Hasta wampi shuktak versukunata rikukpipish yuachinchinmi, imamantashi Dios ka warmita kakurka, ashita rurashpa kawsachun, ayudanakush kawsachun, randinmanta Dios munashka shina kawsachun. ¿Acaso warmika paylla kawsitukungachu? ¿Acaso jaripish paylla kawsitukunchu? Semantami Dios pakshimika hasta wamka kashnanin, te librará también de la mujer, de la extraña, de las palabras seductoras, que abandona el compañero de su juventud y olvida su compromiso que hizo con Dios. Proverbios 2, 16, 17 fika tasnami rikuchin. Samanta mari misaytarosh kawsanaka manashi. Hasta wampe Dios kuskasa warmiwan, Dios kuskasa kusawanmi kawsanakan. Runajunaka, kriishkas papis, o cualquier ser humano, Dios nos rechazca, ñukapika, legalmente, Dios munashkamanta, kasarashpa kawsanamikan. Chaysna kasarashpa kawsashmami, ugarta kasarimanta, alli basita charikshina, rikorito kunchik sinishpaka. Kunan kayoras kanta tapushanini, sinishpaka allichu porikun. Umahin kasarashanish porikun, allichu porikun. Umana kashpaka kasaranawan pukshasanishpasha, ashakamaya, chansatarurashpasha, puringahpak chukawsakungi. Dios pakshimika Gálatas capítulo 6 verso 7 pikanin, runa imata tarpun, chaysatatagmi kosichanga. Sikan mana asita rurashpaka, ima asitate kosichangiari. Pero kan kasarimanta respetashpa ashi kasarishpaka, seguramente ashi mi kausangi, kushimi kausangi. Mana ninicho rakikuna mana tianga, rakikuna tianga, wakaikuna tianga, wakipika problemas tianga.
Pero huy manta kasarashkajpika, chay problema kunatapish, iskindik tukushpa, kausanga kunami. Iskindik tukushpa, uringa kunami. Iskindik tukushpa, kausangichiksami. Pero kanja, kikinja kashpaka, mana pudingichu. Kikinja kashpaka, Allah kawarmiwan kasarashpa. Allah runawan kasarashpa. Chariwan kasarashpa. Profesionalwan kasarashpa. Pobrewan kasarashpapish, Dios isaqsaka manatik alli kawsayta kunkichu. Chaymanta Mario yachik ñukanchik alli kawsashun nishpaka Dios tamañana kanchik. Dios man kuchuyana kanchik. Shinishpaka kay mensaje kambaq kawsaypaq yuyachishka kachun. Dios ka kasharipika shinishpaka hawa pachata, kay pachata, tukuy animalitokunata, uchilla hatun tukuy rikuypukunata rashkawashaka runatapshin rashkami. Runataka payman riqchaqtami rurashka. Chaymantami ñukanchika shuk puncha hawa pachamunta ispaka cuentas takunami kanchik. Allita mana allita rurashkatapish. Pero pipish Cristo ishaqlla kawsakari nunkati hawa pachata rikungachu. Sinispaka kunan kanta invitashanimi, animachishanimi, alli kawsana familiapika Jesucristo llano. Dios canta bendiciato toki kawsaypi shuktas puncha. Con Jesús en el hogar. Cierto, ñukanchik kawsaypi imashina, purina, kawsana ta Dios pakshimi yachachin. Chachatak seguramente alajata kawsashpa, sumaqta kawsashkap, hogarpi kawsakpipish, pero mana hogarpi sumaqta kawsanallachu. Hasta wanpish karipaqpish, warmipaqpish shuk responsabilidad tiyashkata Dios pakshimi yachachin. Karipaq tiyan shuk responsabilidad, warmipaq tiyan shuk responsabilidad. Y mala runakuna tiyan kay kawsaypika responsabilidad. Dios pakshimita rikuqpika, karipaq hatun responsabilidad tiyan. Huyayun kawsachun, kusaka warmishawan kawsachun, imasha kawsana kashkapi mantenishpa kawsachun, tawka mandashka kunami bibilapi rikuqpika rikuchin. Pero mana solamente kusapaqlla, hasta wanpish warmipaqpish rimanmi. Ari mana kasarashpa kawsashkalla sin responsabilidadta mana Dios pakshimika parlanchu. Hasta wanpish kawsana, purina, una, yachana, entendina. Haripaq deberka huyash kawsana mari. Ari tawka kuna nin kushilla kawsashasami nishpa kasaran. Pero mana kushi kawsanashaka, sino huyanapish mari. Alli pipish, llaki pipish, y moras pipish. Dios pakshimika Efesios capítulo 5, versículo 24 pikanin kusakuna. Kankunapaq warmita huyaychik. Chay mari alli, Cristo imashinami iglesiata huyarka, chashna shinasata huyachun nishpa mari Dios pakshimika yachachin. Chayta kan yuyayta charishpaka allimi kanga. Mayhampish mana kikin warmita huyajka, paysata mana cierto tik kikinta huyashkalayami. Ugarpi alli kawsanishpaka huyay marikana kan. Huyay washaka warmillawan kawsanami kan. Cierto, alaja kawsitiachunka warmillawanmi kawsana kan. Sinasate hasta wanpish kay pachapi kawsashkakamaka mantenishpa, karashpa, imasha wasipi ministishkakunata kushpapish, uwakunaman yachachishpapish, kusa kawsana kashkatami Dios pakshimika yachachin. Shukti yachana kunapika rikunchikmi, hasta wanpish warmika shuk vaso shina hawasha pakiripu kashkamanta. Alli yuyaypi cuidashpa, rikuchishpa kawsanatapishmi Dios pakshimika yachachin. Chay tukuyta rikushkamantaka runakunaka alli yuyarishpami kawsana kanchik. Ñukatapashanini kan wawki kampani imashinati kawsakunki. Kuyakunkichu, kanpak warmishawanchu kawsanki, wawakunaman Dios koshanishka shina mantenishpa kawsankichu, allichu purinki, llakillachu kanki, imalayata kanki chayta kan uyachishanini. Hasta wanpish shuk kusaka kananin shuk sacerdote shinapish, warmika shuk ayudak shinapish. Chashna ishkindimanta entendina kushpallami kawsaytukunchik, mana entendishpaka mana kawsaytukushunchu. Chaymantami ñukanchika entendishpa kawsana kanchik. Chasnallatak warmipish kanka ima yuyun kasararkanki, seguramente kushi kawsasha nishpa kasararkanki. Pero chasna kashpapish warmipaqpish deberkuna tiyanmi, mandashkakuna tiyanmi. Dios pakshimika Efesios capítulo 5 verso 22 pikaninmi. Warmikuna kankunapaq kusata kasuychik, Jesucristuta kasukushkashinasata kasuychik nin mari. Chaymanta warmipaq deberka puntaka kasunami. Chaypaq washaka huyanami. Huyashka washaka huymanta ima kay pachallapi tiyashkakunata
rurashpa, obedecishpa, kausanami. Saipo washaka, Dios kushka, hogar, maipe kausanatapish, alajata shuk uchilla, hawa pacha tashina, shuk pedazo de cielo tashina, alichina tapish, warmipo kreber katiyangmi. Warmiko, kambakmi, shuk nyang futuro shina katiyang. Kan kasus kausashpa, kusatajuyashpa, obedecishpa, respetashpa, tuki shungumanta rurashpaka, kambak responsabilidad paktachingimi. Dios pakshimika Proverbios 14:1 pikaningmi, yacha warmika, wasita shayachingmi. Pero mana yacha warmika, wasi sayachikatapish, tigra vuelta chingmi. Imalaya warmiti kangi, yachak chukangi, manacho yachak kangi, imaginata kangi. Responsabilidad tapa kungichu, o manacho apakungi, yuyarito kungi kambak kausaipi. Kasarana hawasha, regitropi, sapuasha iglesiapi, hawasha. Pero responsabilidad ta cada quien apash papurina mari, mairato kasinche sina rikorin. Semanta kang yuyaripangi, así kausanaka mana nyukanchik rona sapichu. Hasta wampish kusanding entendishpa, kasunakusha kausaspaka, nyukanchik imasa rona kashkata, haripak ruray imatak, warmipak imas ruraytak, taitandish kausaspaka, así mi kausangichi. Seguramente, Dios canta, ayudangami, tuki kausaipi. Bueno, kuna kakutin rimashaninchik, hasta wampi ñukanchik imashina kawsanamanta. Kasarashpaka mana solamente wawata charinapaqchu. Maykunaka yuyangmi kasarashpaka wawata charinapaqlla kashkatami yuyankuna. Hasta wampish mana wawata charinapaqllachu kasaranaka. Kasarashpa kawsashpaka kusandik alajata parlanakushpa kawsanapaqmish. Kunan kay horas rimashanini kusandik chayarinamantapsh rimashaninimi. Tau kawgarkunamari. Chay tamana entendishkamanta kay punsakunaka divorcio, problemas kunapi, ima shuktakpipish kawsakunkuna. Chay harinapika alli alaja kushikachunka parlanakuna mari tukimanta yalli allika. Primera Corintios capítulo 7 verso 5 pika ninmi kay shukmanta chay shukmanta ama micharishpalla. Chay harichun ninmi. Rikichigari okikuna, panikuna, amigokuna. Ñukanchik mama pacha Ecuador pika. Por lo menos 50,000 parejas cada wata mari shitanakunkuna, divorciankuna, ima mishaytorrankuna, ima manta, kosantik purapi, chayarinatapish mana entendishkamanta. Haripak aychaka warmipagmi, warmipak aychaka haripagmi. Ima paktik kasarangari, mahinkuna kanishka añuka kasarani wata charingapaksha. Sukunaka nishka chayarinaka huchami, chayka diablo mantami, mana Dios mantachu, nishpayatachishka kunami. Hasta wampish casado kuna chayarishkaka, mana huchachu. Chayka Dios pamunaymi, bendición mi allimi, chasnakashkamantami yukunchika allimi ninakanchi. Waynayashpa kawsakunata, apanakush kawsakunata mi Dios ka mana allini. Pero chayarishkunataka Dios ka allimi ninmi. Kusandik pura dormikpika allí miningmi. Samantami Dios pakshimika Proverbios capítulo 5 versículo 18 pibis chasnanikun. Joven runa, joven warmion kushikushpa kausachun. Nishpami Dios pakshimika chasnayachachin. Sinispaka importante mikan yukanchik kausapika kusandik kausana. Apanakush kausana. Chasna kushi kausanapaka chayarinapaka utkaman punzamangmi parlanakuna. Paranakushpa yuyachishpa sumakta kawsanachari allikanmu nishpami ñuka partimantaka yuyachini. Chinispaka kanka kusandik charinkapaka charinataka rimanakunkichikchu, pinkarinkichikchu. Diospak shimika ninmi Génesis libro pipish, haripish, warmipish, kasari runaka mana pinkarirkakunachu. Kamapika, dorminitapika mana pinkarinatiyanchu. Kanka dormito kungimi, con confianza kusandik charinamanta, imalatek dormishon nishpa rimanakunataka, mana pingarishpashami kusandika parlanakunakangichi. Imamanta, chay mishe yuykunata mishangapak. Kusandik warmindik mana paktachina kushkamantami, maypika harika shuktakta munan. Warmimis de repente ka shuktagwam ring, chay problema kunatian. Chay amatiachun nishpaka, sinishpaka parlanakuna makangichi. Sikichik sugñanta rikukpi, sugñanka sukasarina tacharin, imaimun chayana tacharin. Chay hinasatangmi, yukanchik kusandik parnakushpa chayarinamanta rimakpipish. Sinishpaka kay yuykuna kambak balishka kachun. Dios canta bendiciachu.
Rakukuna wakiaspapis suk mensaje tamikun. Pajaritokuna wakaspapis suktag mensaje tamikun. Yurakuna kuyurispapis suktag mensaje tamikun. Cada quien imasa rorikunata roraspaka suk mensaje tamikun. Chaymanta ñukanchik yuyaritukunchik importante ñukanchik kawsaypi kashkata. Kunanka rimasanini, familia kunaman, tayta mama kunaman, wawa kunaman, chay kachano shaypi kanin comunicación. Chay hawa rimasanini, imaginami parlanakunamanta. Ñukanchik ugarpika, maypika, alli mana comunicación ta, mana alli parlanakuyta charishkamantami, problemas ta wasipika charinchik. Maypika, kusaka shuktanin, pero warmika shuktiglaya entienden. Warmi quizás shuglaya riman, pero kusaka shuglaya entienden. Chay comunicación mana alli rispaka, cierto te hogar pipis, wasi pipis, empresa pipis, trabajo pipis, comunicación ka. Allita ruitukun, usakita abs ruitukun. Pero hogar mantarimasu sirispaka. Hogar mantarimapika, comunión ka, comunicación ka, paranakuika, allí entendinamikan. Santiago capítulo 1 versículo 19 pikanin. Kuyashka waukikuna. Allí uyanata kuyaichi. Ama hawasha piñarichikchu. Ama hawasha rimarichikchu. Nispami wishan Dios pakshimipika Santiago rimaspaka. Samanta mariñukunchika. Shukpalanakuypi kusandika. Puntaka kusa rimakukpika. Manari kan rimashpa. Ashimari uyanakangi. Ashimari uyanakangi. Ashi uyashpa shamari. Kutin yuyarispa, analizaspa, umanarispa. Kutin rimaytukungi. Kutichitukungi. Pero ñukanchik mahimpika mana uyashkawan, hapiskawan rimashkamantami problemas kunaka ñukanchik wasipi, familiapi, hogarpika tiyashka. Allichu kusawan palanakungi. Allichu warmiwan palanakungi. Piñarishkachu rimangi. Imalayatak rimangi kambak familiapi, wawawan, wawakunawan, kusawan, iglesiapipis waukipani. Proverbios capítulo 15, versículo 1 pikakasnaminin. Pipis hawasha kulerajka manazichu. Pero asi sunguan kutichika. Chay manzanaya kulira runatapis samachinmi ninmi. Yuyayta samachinmi. Ashichinmi. Chaymantami yuyachin. Kusa kulira. Manzanayakta rimarido samukpipis warmika. Ashi shungo. Paciencia shungo. Hawasha rimashpa. Chay kusa lokulaya rimarikukpipis kanka parachitokungi. Pero kan imalayapsi rimashpaka. Kan groseriawan rimashpaka. Chasnalatek rimashpaka manadi chingichu. Kasuka uchishami. Chasnakashpapis hatun llaktata, hatun familiata, alli runakunata, alli warmita, imatapish hawala llakichitukunmi kay kasuka. Chaymantami ñukanchika yuarinakanchik. Libro de Santiago capítulo 3 pika kimsa ejemplo ta churashpa yachachin. Shuka barkumanta, shuka basumanta, wayramanta, chimbapuranmi. A ver, wayrata pi harkaytukunchu, pi mana harkaytukunchu. Kabasuta imawan controlanchi, manzanayakta bulakukpika suk frenowan. Kuti imatatik ruranchi barco pika suk hatun timon niskawanmi, mayta risaniskata rin. Chasnasatanmi, komunyon ka, kan, chanatingmi kan komunikasyon ka. Kan aji komunikasyanispaka, aji kausasanispaka, ama may piskachong rimaricho, yachaksina wauki rimaripay, yachaksina pani rimaripay, ama may piskachong pis rimarichusa. Aji rimanakuspa, intendinakuspaka, sumang marikausay. Aji kausangapaka, sumagmi. May kingwarmi kunaka. Kinyariskawang, sayong aji chinatayoyan. Suwarmi kunaka wakaskawang aji chinatamunang. Suwarmi kunaka kisa hasta mana dormisaniskawang aji chinatamunang. Kari kunak suktiglaya amenasa su chinatamunang. Tinya nakuspa, sakila kaspaka, Dios tamanyaspa, tiarina kangichik pala na kunapak. Sas na pala nakuspa sami, ogarpika, aji intendi na kungichik. Dios pe, charirishun, ay mi ajichi, lunata familiata, luna kunatapis,
Aji kustandik palanakushpaka, seguro hogar pipis, aji mari, causa ito kongi wauki pani. Kasina ñukanchik familia pika kunan punza kunaka problemas kakash kami kushki mahin kunaka kushkita mana ashi apashkamantami kay punza kunaka problema tacharishkata rikunchik kasarashkawan mahin kunaka ña tukuyta charishunmi quizás ashi karuta wasita wasipipish ashi mueble kunata tukuyta charishun nishpa maypika ña apurado randishpa maypika crédito fiashpala llukchichin chaypa washaka ña pagan horas kashuk problema tacharin chaymanta ña mana pagi tukushpaka ña hipata kusandi warmindik piñanakun chaymanta kay punchakunaka kushkipish problema marikan chaymanta Diospak shimita cierto rikunchik kushkita charinaka allimi pero kushkita huyashpa kawsanaka llakimi kushkita Dios kukpika allimi panikuna ojikuna parejakuna manejanakangichik allimi kushkitaka apanakangichik kushkita mana alli apashpaka ciertutikmi ñukuchik kusapish wawakunapish warmipish sufringami chay ama sufrichun ama chashna problemas tiyachunka ñuka yuyipika allimi kanga alli kasarimanta kasarashpaka alli parlanakushpa imashinata kushkita apashun nishpa yuyarinakunasari alli kanga pani ojikuna mayjinkunaka kusakunami alli kushkita maneja mayjinkunaka kusakunaga mana tanto alli kushkita manejanchu warmi mi alli kushkita manejan chaymanta chari ñukapika iskitukushpa alli parlanakushpa yuyarina chari alli kanga iskitukushpa parlanakushpaka alli mi yuyani kushkitapish apangakuna pero mana yuyarishpalla ima shinapish apashpaka llakimi kanga mayjin hogarkunapika qharipish aparte warmipish aparte kushkita hapinkuna ganankuna pero mana alli apanakushpa mana alli yuyayta charishpa problemas tacharinkuna wakanakunkuna hasta wañuyman chayankuna chaymanta ñuka kunan kay horas nishanini kullkita charinaka mana huchachu pero kullkita alli apashpa purishpa alli administranashimi pero kullkita charishpapish yangallapi gastashpa perdishpa hipata wakakunaka mana allichu hasta wanpish mayjinkunaka kutin kullkita munashkamanta warmitapish kungarishka watapish kungarishka trabajakun mana hawalla hatun máquina laya tukuyta kungarishpa quizás tukita charik tukushka, pero wasipi mana kushikuyta charin, familiapi mana kushikuytiyan, ni warmi mana kushikuyunkan. Diospak shimika Mateo capítulo 16-26 pikanin, runaka ima chari tukunga, tukuyta charishpapish, pero paypak almata chingachishpaka, ima chari tukunga, tukuyta chari tukungi, pero mana huyaytiakpi, mana Dios kamba wasipi kawsakpi, kanza purikushpaka, llakishami kanga. Tukita charishpapish, cierto huy mana tishpaka mana valinchu. Pero shuktakunamanta rimashpaka, kutin tukita charinmi. Pero allimi causan. Pero shukunaka kutin fiyashkamanta, endeudashkamanta, bankupi kushkishukchishkamanta, kushkilla sakirishpa, kunanka hasta divorciashkakunami. Problemas tacharishkakunami. Hasta ña separashkakunami. Chashna ama tukuchunka, shuk yachak kusaka, yachak warmika, alli mari kasarashpa parlanakushpa imashinatik kawsanakanchik nishpa yuyarinaka sumak mari sumaqmi ñukanchik familiapi hogarpika ñukatapish shanini kanka wawki pani amigo imalayatik kushkita manejakunki allichu apakunki o manachu allita apakunki imatik shiyari ñuka consejota kunan kay horas kushanini allimi kushkita Dios kukpika apanakankichik riki Dios pakpish kunakankichik ima shuktakunapapish kushkita separanakankichik chashna alli administrashpaka mana kullkimanta wakash kawsankichikchu quizás mana achkata sufrinkichikchu pero kaytapish yachishanini kunula casadokuna ña casarashkawan mana hatun riquezata charinkichu hasta wanpish kan Diosman kuchuyashpa kawsakpika asha watakuna pasakpika kuyak taytamito bendiciankami chaymanta ama kanpak shunqutaka charinashapi shunquta yuyayta churankichu hasta wanpish tukimanta yallika Diosmi Dios washaka familiami, warmimi, kusami, wawakunami más importante ima charishkatapish yalli mana pesimista kashkamantapish shaytakanini hasta wanpish animachishpami nishanini
Dios paksimika, 1 Timoteo capítulo 6, 6 pikanin, kay pachamong samuspaka zutsulami watsarerkanchi, imata mana apas parisuncho, zutsulatag mitigrasiso. Yung katapos sa nini, kang imata pangitsu kay manta, a ver, panyos kawasa. Ni mata. Manasawang ka ni sanikuni, ama tsari, ama trabahay, ama imata sure, manasaytatsu ni sanikuni. Hasta wampis ni sanikunimi. Dios, imagina mi canta prosperan sa isinasa puri. Ni yashi ni menos. Sino Dios pahmunay ukupi kausa na tayachay. Chay maritukiman tayashi, dunapaka ashi yukanchi kausetika. Sinispaka ashi chupori kungi, kusira chukangi, problema chukangi kuskimanta, deudawan chukangi, mahikunaka hasta chariskata, tukuita michingachishka, piyaskamanta, endeudaskamanta, yakisa mahi familia kuna kausakun. Ama chay tiyachunka, nyukanta kunskani, Dios mankuchuye. Hasta wampis kuskitapis, ashi maneje. Hasta ashi manejashpaka, seguramente kusisa mi kausito kungi. Dios canta y chingami, ashi pusangami, ashi administra. Dios pakta sirvi, luna kachung mi Dios kamunan. Supundaka nyukanchik imada chariskaman Dios katakungami. Jesús, Dios, kausachung ipay, kuskitapis ayudas pa manejachung, paypi, dependish pa kausesa. Dios mari, tokimantayashi, kusak sumah Dios. Nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Es el gozo de Puerto Rico, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente. Oye, los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba y me den un grito de júbilo. Dice, oh, 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 oh.
nos gozamos al ver la creación de Dios. Qué hermoso es ver las maravillas de Dios. Dios al principio hizo todas las cosas. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y todas las cosas las creó perfectamente y bien. En primer día, segundo y tercer, cuarto, quinto día. Y en el último día Dios creó a los animales y a todos los seres vivientes, en la cual también Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de él. Un hombre con inteligencia, con voluntad, con sentimiento, con un personal que pueda expresar a Dios los sentimientos a Dios, expresar el amor de Dios. Además, Dios hizo no solo al hombre, también la hizo a la mujer, para que los dos puedan conversar, dialogar, comunicarse. Yo creo que la familia, el hogar, es muy importante dentro de los planes de Dios. Dios ha sido el que creó a la familia. Dios es el dueño de la familia. Dios aprobó el matrimonio entre Adán y Eva. Por eso la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, cosas muy importantes para la vida. Y versículo 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha juntado, dice la Biblia, que no separe el hombre. Dios es autor del matrimonio, Dios es autor de la familia, Dios es el fundamento de la familia. La felicidad se encuentra entonces no en cosas, no en riquezas, no en fortunas que el hombre pudiera tener. La felicidad en la pareja está en Dios. La Biblia nos explica claramente que es Dios dueño, amo, Señor de la familia. Por ello yo creo que es importante que cada uno, cada persona, cada familia dependa de Dios. Así que el matrimonio no es una costumbre de alguna cultura o casualidad. Matrimonio es una orden de Dios. Por lo cual Dios ordena que todo joven, toda mujer, toda señorita pueda contraer matrimonio para ser feliz en la pareja. Entonces Dios es el fundamento de todas las cosas. Fundamento de la familia. Fundamento de ser todas las cosas. Yo creo que sobre ella descansa la escuela, colegio, las universidades, todo lo que es campo social. Si no hubiera familia, entonces no hubiera los demás instituciones en el mundo. Qué precioso es entonces ver lo que es la familia. Quiero preguntar a usted, amigo, amiga, señorita, joven o parejas, ¿está feliz usted con su pareja? ¿Vive feliz con Dios? ¿Entiende qué es el matrimonio? ¿Cuál será el secreto de ser felices como pareja? Yo creo que la única razón y la felicidad que podemos encontrar es mediante Dios. Encontramos en la palabra de Dios. Por ello, yo les recomiendo, les animo que el fundamento de Dios, fundamento de la pareja, fundamento de la familia es únicamente Dios. Dios es dueño de todas las cosas, de toda la creación. Y Dios ha hecho perfectamente entre Adán y Eva. Recordamos que en la Biblia Adán estaba solo y por ello lo hizo a la mujer. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a proveer una ayuda adecuada para él. De esa manera Dios ha cumplido su voluntad y allí nacimos todas las parejas, todos los matrimonios, formando como Dios nos ordena a cada uno de nosotros. Querido amigo, hermano, joven, deseo que usted comprenda eso, que la felicidad, el gozo matrimonial está únicamente en Dios. ¿Ha pensado alguna vez quién es entonces dueño de la felicidad, dueño de éxito en la pareja? No es en que nosotros tengamos capacidad o podemos tener cosas grandes o pequeños. Lo importante es que usted dependa de Dios completamente. Les animo a cada uno de ustedes a vivir como el Señor quiere que vivamos. Si quieres ser feliz, dependa de Dios, ame a Dios, comunique a Dios, perciba las cosas de Dios, busque a Dios. Yo creo que de esa manera usted puede tener la felicidad en tu familia, en tu casa. Yo sé que hay muchas parejas, muchos hogares, muchos jóvenes están en problemas, en conflictos, en dificultades, sin saber cómo resolver el problema, sin saber cómo entender la situación familiar. Pero Dios está siempre a nuestro lado.
Recuérdese, la Biblia en el Nuevo Testamento también dice, honroso sea todo el matrimonio, lecho sin mancilla. Así que como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios nos aprueba el matrimonio. Lo que Dios no está de acuerdo es con la fornicación, adulterio, algunas relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Esto es prohibido por la ley, especialmente prohibido por Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas lo destruyen a la familia, a la sociedad, a todo ser humano. Por ello yo creo que es correcto que el ser humano, que tiene inteligencia, que tiene voluntad y sentimiento, pueda hacer las cosas seriamente. El hombre se casa para amarlo, para expresar el amor, para sacrificarlo, para lucharlo de uno al otro. De la misma manera la esposa, para obedecerlo, para respetarlo, para vivirla junto en toda circunstancia que la vida presentara. Es importante entonces la vida familiar, estar unido en Jesucristo, estar unido en Dios. Amigo, les invito con este pequeño desafío, que el secreto de la felicidad está en Dios. No ande en las inmoralidades sexuales y en caminos que no convienen. Ame a su esposa y esposa a su esposo y viva como Dios quiere. Y eso lo es más importante en la vida de cada ser humano. Que el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, les bendiga tu casa. Siga adelante, Dios está contigo. Qué hermoso es ver el paisaje y la naturaleza que el Señor nos ha hecho. Qué bueno es mirar lo que Dios nos creó en el mundo. De la misma manera el ser humano es hecho a la imagen de Dios, una creación perfecta y correcta. Pero también qué bueno saber que Dios es amoroso con la pareja. Seguramente cada pareja, cada matrimonio quisieran ser felices pero no logran mientras no dependen de Dios. Amigo, hermano, joven, si usted quiere tener una familia próspera, dependa de Dios para que tu hogar sea de éxito. Quiero hablar acerca de la responsabilidad en la pareja. Tanto el esposo como la esposa tienen grandes responsabilidades en la vida. El esposo tiene la responsabilidad de amar con el amor sacrificial a su esposa. Y es muy importante amarlo como Dios lo quiere. No con amor simplemente, con el amor eros, que es amor sexual, que es momentáneo y temporal. El amor verdadero nace del corazón. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabará. Yo creo que el hombre, el esposo, debe tener ese compromiso de amarlo con el amor sacrificial. El segundo paso es la fidelidad. El hombre debe permanecer fiel con la esposa, con la mujer, con la persona con quien has comprometido vivirla. La fidelidad. Mire, hoy tenemos tantas cosas en el mundo, tantas infidelidades. Por lo menos hay 50,000 o 40,000 matrimonios en el Ecuador que se divorcian anualmente. ¿Por qué? Por la infidelidad. Esposo, joven, pareja, yo creo que su responsabilidad es ser fiel. En tercer lugar es confidente. Ser que la esposa no es un Dios, es un ser humano con sus fortalezas, con sus debilidades, pero el deber del esposo es comprender todas esas situaciones, amarlo como Dios quiere. En tercer paso y cuarto paso es mantener. La responsabilidad de guiar, la responsabilidad de enseñar, la responsabilidad de permanencia constante como padre, como esposo, como familia. El hogar es donde dos personas se forman y comienzan a vivirlo bajo el mismo techo, pero con ese amor, con ese afecto del amor en la familia. Además de eso, el deber del esposo es ser guía espiritual, ser como un sacerdote, guiarlo. Alguien dijo que el esposo es como un presidente de un país, la esposa como ministra, los hijos a quien tenemos que guiarlo, gobernarlo. Así que esposo, su deber es ser una buena guía, ser esposo fiel, permanente. Pero ¿qué será el deber de la esposa?
También el deber de la esposa, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. no dice simplemente como un esposo, sino como al Señor. Es importante el amor, la obediencia, el respeto, la sumisión de uno al otro. Cualquier cosa que hace la esposa debe hacerlo y obedecerlo por amor al esposo, por obediencia al esposo, por respeto al esposo. Y luego el amor debe ser permanente, no solo cuando haya cosas en abundancia en la casa, no solo cuando tengamos cosas de lujo en la casa. Eso no es suficiente para ser felices en el hogar. Recuerdo que hay personas que quieren ser felices cuando tienen cosas cómodas en la casa, cuando tienen todo lo que es necesario, pero eso no es el gozo de la familia. Esposa, madre, señorita que está viendo, yo quisiera que tú comprendas que el amor nace de Dios y Dios nos da el amor en la familia. El tercer paso es ser fiel al esposo. ¿Cuántas infidelidades hay en el mundo presente? En el mundo hay millones de personas que constantemente traicionan de uno al otro y aún los hijos aprenden los malos ejemplos de los padres. Yo creo que una esposa debe ser ejemplo de fidelidad con el esposo, de permanencia, finalmente hacer del hogar un pedazo del cielo, un paraíso donde el esposo sea rey, la esposa la reina, los hijos los príncipes. ¿Cómo está entonces respondiendo su familia? ¿Cómo está usted como esposa, como madre? ¿Está respondiendo, cumpliendo su responsabilidad como ama de casa, como madre, como esposa? Yo creo que esto es la responsabilidad de cada cristiano. La Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Usted es la que destruye o la que edifica? Yo creo que la mujer cristiana, la que conoce las cosas de Dios, debería ser no para destruirla, sino para edificar las cosas de Dios. Espero que los consejos que estamos hablando nos ayude a motivar su corazón, les ayude a entenderlo mejor las cosas que Dios quiere para su vida. La felicidad entonces está marcada no solamente en lo que tenemos o lo que tiene, está marcado en que ambos se sometan a la voluntad de Dios, en que ambos comprendan la voluntad de Dios, en que ambos vivan en sumisión a Dios, en que ambos hayan casado por amor ágape, por amor sacrificial. Espero que esto llegue a tu corazón y puedas decir, eso me faltaba en mi vida. Yo sé que algunos de ustedes están al borde del divorcio, quizás de cuantas cosas, pero recuerde, el secreto de tener la felicidad y paz en la familia está en Dios. ¿Tiene a Dios en tu corazón? ¿Reina Jesucristo en tu alma? ¿Se aman realmente unos a otros? Yo quiero hacer esta interrogación para que usted piense, medite y diga cuál es su situación. Si su familia, si su hogar es feliz, crea que reina Dios en tu familia. Dios está en tu familia. Es entonces la responsabilidad que tenemos nosotros. Espero que estos pequeños consejos te ayuden a concientizar tu vida y mejorar tus relaciones entre esposo y esposa y hijos. El secreto de la felicidad está en Dios. Jesús en el hogar. Qué bueno es tener una familia como Dios nos agrada. Y esta vez quisiéramos expresar también sobre la intimidad sexual. Muchas parejas tienen problemas por esta situación. Mire, algunos creen que la intimidad sexual es solamente para la procreación, tener hijos, tener familia. Pero no, Dios creó la sexualidad simplemente para tener hijos, sino también para ser felices en la pareja, para tener felicidad como pareja. Y para que la comunicación, la sexualidad, la intimidad funcione como quiere la pareja, debe tener una buena comunicación. Una buena comunicación. Comuníquese de día, comuníquese siempre, exprese con amor, para que de esa manera, cuando tenga la intimidad, pueda ser un compartimiento mutuo de uno al otro. Yo creo que el hombre se casó para hacer feliz
a la mujer y la mujer para hacer feliz al hombre. Muchos problemas actualmente suceden en la juventud porque no han comunicado las parejas. Algunos, por ejemplo, las esposas tienen temor de hablar estas cosas y a veces se sienten abusadas. Otros creen que es pecado tener la intimidad sexual. Hay muchas cosas negativamente que la juventud cree y otros aprenden cosas muy negativamente, por ejemplo, practicando como al ver la televisión, películas pornográficas. Algunos creen que es la manera de actuar de la misma manera en el hogar con la esposa, con el esposo. Yo creo que debe ser aconsejable para toda pareja leer la palabra de Dios. Luego, también analizar algunos libros aconsejables acerca de la intimidad sexual. En este momento quiero animarles. ¿Usted está comunicando con su esposa? ¿Habla de la sexualidad con expresión de amor? ¿Está animándole de uno al otro? ¿O es que está abusándose uno al otro? Esto nos causa con tiempo problemas y dificultades en la pareja. Yo creo que la buena manera de comunicarse es cuando nosotros, la pareja, expresamos el amor en el hogar. Y cuando hay amor, entonces, aún la intimidad, existe la felicidad. Se puede compartirse mutuamente. Así que, señora, joven, persona, no tiene que tener duda de conversar, de charlar sobre estos temas. Hable en su casita, hable cuando está sentado, hable cuando está en la cama, convérsele confiadamente. Yo creo que eso es muy importante y le ayuda a fortalecer la pareja. De esa manera la Biblia dice en el libro de Proverbios 5, 15 al 18 acerca del amor, acerca de la intimidad, acerca de cómo tener la intimidad. La Biblia dice, goza con la mujer de tu juventud. Yo creo que es importante eso. Si Dios le ha dado esposa, esposo, no es para estarnos tristes, amargados, sin poder compartir en la vida como pareja. Yo sé que uno de los propósitos en la familia, la sexualidad, también es para procreación, pero no únicamente para eso, sino más bien para compartir, porque cuando uno tiene intimidad sexual, se une en espíritu, en emociones y físicamente. De esa manera se entienden mucho mejor. Qué bendición es tener una esposa, qué bendición es tener un esposo. Pero queremos también que dentro de esta intimidad, la pareja debe tener la fidelidad de permanecer fieles unos a otros. Porque muchas veces el hombre, quizás algunas veces la mujer, no es fiel a su esposo o fiel a la esposa. Entonces estas cosas producen complicaciones en la relación como pareja. Algunos se enferman físicamente y luego tienen problemas y no pueden satisfacerse unos a otros. La Biblia nos habla de que Dios ha dado a la esposa y al esposo como personas muy importantes para que puedan compartirse mutuamente. Mi pregunta es, ¿usted conversa íntimamente? ¿Usted conversa de cosas de Dios? ¿Conversa como pareja? ¿Está conversando alguna vez? ¿Dialoga de la intimidad sin temor abiertamente? ¿Hay alguna duda en tu corazón? A lo mejor tienen recelo de hablar de esto. Porque muchas parejas han tenido recelo de estos temas que estamos hablando. Y por ello hay tantos problemas en la vida familiar. Yo espero que usted comprenda eso. Converse con su esposita. Converse con su esposo. Dialogue confiadamente. Y cada vez marquen mejor. A medida que pasan los años, si somos cristianos, hijos de Dios, nos comunicamos mejor, nos comprendemos mejor y nos entendemos mejor y aún íntimamente nos comprendemos. Deje que Jesucristo, Dios de la gloria, ilumine su mente, su corazón, su alma y pueda ser fructífero aún en la vida íntima. Dios es dueño de la felicidad. Dios es dueño de todas las bendiciones. Porque yo considero que mi esposa es una bendición. Y yo soy una bendición para ella. Somos bendiciones de parte a parte cuando dialogamos confiadamente sobre estos temas que es importante en la vida de la pareja. Por favor, si usted a lo mejor tiene temor, tienes duda, a lo mejor no se pueden comunicarse confiadamente sobre el tema de la intimidad, es necesario que consulte con algún pastor, con algún especialista que te puede ayudar con facilidad al respecto. Así que amigo, hermano, joven, no tenga temor de comunicarse. Anímense por lo menos todo el día. Demuéstrale cariño y afecto para que de esa manera en la camita ambos estén dispuestos para tener la intimidad.
Si alguna persona, algún hermano o la esposa o esposo, a lo mejor pasaron amargados, enojados, tristes, peleando, quizás en la cama va a ser triste. Dos cosas pueden producir en la cama: amor si hay amor, o a su vez odio cuando no hay amor en la pareja. Pero cuando hay amor, entonces en la cama, en la intimidad, nace realmente ese cariño, esa confianza cada vez más, y se pueden marcar unidos la pareja hasta que la muerte os separe. Amigo, espero que este pequeño consejo les ayude, les anime a comunicar mejor en tu casa con su esposa y la esposa con su esposo. No tengan miedo, no hay recelo de hablar estos temas como pareja juntos. Yo creo que claro, debe ser bastante privado en las parejas de hablar estos puntos. Pero es importante que hablen con la palabra de Dios, que hablen con amor, que hablen con confianza. De esa manera, marquen constantemente la vida de intimidad, la vida de la sexualidad, porque esto es algo agradable. Lo que Dios no quiere es la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, quizás los muchos jóvenes, por ejemplo, la masturbación, otros temas que es fuera de la Biblia. Dios no recomienda, Dios está en contra de estas cosas. Pero la pareja, la intimidad en pareja, esposo y esposa, bien comunicados, nos da salud, nos da gozo, nos da placer, nos da descanso, aún en nuestra mente y en nuestro alma. Entonces comuníquese bien, chale con su esposa, unos a otros, y seguramente va a tener gozo como pareja en intimidad sexual. Que Dios te bendiga, hermano y amigo. Adelante, comuníquese cada vez más como Dios quiere. Que mi bebita conmigo se casó, esposa mía, hay algo que te quiero decir, como no te lo imaginas. El sonido de un río nos trae un mensaje. Quizás el silbido de las aves trae otro mensaje. El movimiento de los árboles da otro mensaje. Cada cosa de alguna manera da un mensaje. En esta vez, querido amigo y hermano, familia, quiero expresar con todo mi corazón lo que Dios tiene en mi vida. Quiero hablar con respecto a la comunicación. La mayoría de la familia tiene problemas porque no se comunican bien. Quizás el que habla no expresa bien, no dice bien, no llega el mensaje como se debe llegar el mensaje. Quizás el que escucha también tiene su problema, no escucha bien o interpreta mal, y por ello hay problemas en la vida familiar. La Biblia habla acerca de la comunicación. Hermanos míos, dice Santiago 1:19, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que todo hombre sea apto para escuchar, apto para oír, pero tardo para hablar, tardo para enojarse. Debe ser de esa manera para que la comunicación funcione bien. Qué bueno es que el apóstol Santiago nos enseña de cómo comunicarse. Primero, cuando otra persona está expresando, hablando, la vida en la pareja es que otra persona debe saber escuchar, analizar y luego responder positivamente. ¿Por qué los hogares tienen problemas? Porque no se comunican bien, porque no están entendiendo el mensaje de uno al otro. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas destruye. Yo creo que es importante entonces, cuando su esposo o su esposa o alguna persona de la familia viene iracundo, con furia, a hablarse palabras muy duras, usted como cristiana, esposo como cristiano, esposa como cristiana, es el momento de hablar con blanda respuesta. Lo más importante es que usted pueda hablar suavemente. El secreto está de cómo saber comunicar bien en la familia. En el libro de Santiago capítulo 3 también nos habla acerca de la comunicación y nos compara con algunos ejemplos. Ejemplo de un caballo, habla del ejemplo del barco,
Habla del ejemplo del viento y del fuego. Si en un bosque enciende la llama, puede encenderse todo el bosque. Así es la lengua cuando es mal expresada, cuando se realiza con corazón iracundo, con iras, con sentimiento. Pero debe comunicarse bien. Mira el caballo, el jinete, el que lleva, lo hace y lo dirige por donde él quiere ir con un freno. De la misma manera, a nosotros, a los hijos de Dios, a la familia, al esposo, a la esposa, a los creyentes, está controlando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso tenemos que decir gracias a Dios. Pero si usted no puede controlar con su lengua, usted es una persona iracunda, una persona a lo mejor con temperamento muy alto, dígale al Señor Jesucristo que le controle. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Déjele que Dios y el Espíritu Santo controle tu corazón, controle tus emociones, controle tu temperamento. Dios lo puede hacer, hermano. ¿Cómo está comunicando entonces con su familia? Hay parejas que cuando se enojan no se comunican por algunos días, quizás por horas. Algunos se callan con silencio, otros con tener bastante furia, otros con gritos. De esa manera interrumpe la comunicación. Pero la mejor manera de comunicar es dejar todas estas cosas, sentarse calmadamente, dialogarse y aprender a escuchar antes de expresar, antes de hablar. Y es importante en la familia. Yo quiero preguntar, amigo, quiero preguntar, hermano, esposa, madre, joven, ¿cómo está su comunicación? La primera comunicación debe ser vertical hacia Dios. La segunda comunicación horizontal entre familias, semejantes, hermanos, padres, hijos, esposo y esposa. Si comunicamos bien con el Señor, también tendremos buena comunicación con nuestra esposa y familia. Créame, comunique bien, camine bien. Jesucristo es nuestra base para tener mejor comunicación. La comunicación nos ayuda a fortalecer en nuestra vida familiar. Jesús es nuestro Señor. Uno de los problemas de la familia, de la sociedad, es la parte económica. Como estamos hablando que hoy estamos sufriendo de tanta crisis, problemas, dificultades, y cómo no decir en la familia hay problemas últimamente. En Ecuador estamos viviendo alguna crisis económicamente y la familia ecuatoriana cada vez más tiene problemas, mucho más en la familia. Yo creo que por esta razón hay muchos problemas, hay problemas familiares, separación en parejas, y cómo no decir el pueblo evangélico, el pueblo cristiano también tiene el mismo problema. Queremos hacer notar que muy importante es que todos los seres humanos manejemos bien la administración de la economía, manejar bien el dinero, ser buenos responsables en nuestra área familiar. Muchas personas sacan cosas a crédito y luego no pueden cómo cancelar y luego tienen problemas en la familia. Yo creo que esto no es edificativo. La Biblia dice acerca del amor, de la confraternidad, economía, habla también de cómo sostener la economía. La Biblia dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No estoy tratando de conformismo, estoy hablando de cómo ser buenos mayordomos, cómo administrar bien la economía familiar. Mire, hoy estamos pasando crisis en nuestro país. Y más que nunca necesitamos ser buenos mayordomos, buenos administradores de la economía de la familia. Quiero preguntar, amigo, joven, hermano, ¿cómo está manejando su economía? Hay hogares que no saben cómo manejar el asunto económico y están sufriendo problemas muy serios últimamente. Quisiera animar a los hogares, especialmente a los esposos. ¿Por qué no es usted una persona responsable de manejar bien las cosas? También quisiéramos decir a la ama de casa, maneje bien las cosas, la economía de la casa, de la familia, para que no pueda tener problemas en lo futuro. Yo creo que hoy es tiempo y a tiempo de prepararse bien, manejarse bien la economía de la familia.
Estoy cierto y más que seguro que muchos hogares últimamente están teniendo problemas muy serios por asunto económico. Incluso Ecuador ha fallado en algunas cosas en los bancos, en cosas financieras, tiene problemas. Y por ello la familia cada vez más está en problemas. Yo creo que para todo ello debemos ser buenos mayordomos. Y cómo no decirlo, mirando la naturaleza que Dios ha hecho, Dios nos ha dado a nosotros inteligencia, capacidad, nos ha dado también todos los recursos para que podamos ser buenos mayordomos en administración de la economía. Y es importante eso. Yo quisiera que usted, joven, señorita, persona, maneje bien las cosas en la familia. Y además dependa de Dios. Porque la Biblia dice, raíz de todos los males es amor al dinero. Ahora, tener dinero no es pecado en la familia. Tener recursos no es pecado. Lo pecado es cuando nosotros nos dejamos llevar por ello y olvidamos a la familia. O a lo menos endeudamos y luego tenemos conflictos en la familia por asunto de economía, del dinero. Yo quisiera, como familia, que usted maneje bien las cosas como el Señor quiere a cada uno de nosotros. Espero que este mensaje, esta motivación, les ayude a fortalecer tu alma, les ayude a fortalecer tu familia, tu casa, tu hogar, le ayude a ser personas cada vez más responsables en cuanto a la economía. Hay un pequeño dicho que siempre hemos dicho, de la siguiente manera: dinero perdido, nada se ha perdido; salud perdido, algo se ha perdido; pero cuando carácter, alma perdido, todo se ha perdido. La Biblia dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Yo creo que sobre todas estas cosas es importante que tú manejes entonces bien el dinero. Dinero perdido, nada se ha perdido; salud perdido, algo se ha perdido; pero cuando carácter, alma perdido, entonces todo ha perdido. También en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6, habla, haciendo una ilustración en cuanto a la familia, nos habla de las hormigas. Y dice, miren a las hormigas, que ellos trabajan en común. No tienen un capitán, un jefe quien dirija, sin embargo, recoge el alimento en el tiempo de verano. Así debe ser el esposo, la esposa, que recién comienza a administrar desde el principio correctamente como Dios quiere, para que más tarde no sufra económicamente. Dios nos da a nosotros inteligencia, capacidad, sobre todo, todas las cosas que nosotros queramos y nos ha puesto en nuestra mano. Querido amigo, joven, quisiera que usted entienda eso, que hoy es tiempo de oportunidad de hacer las cosas para no tener que lamentarse en los tiempos futuros. Yo quiero que usted comprenda eso y viva por Dios, camine con Dios, administre bien la familia, la economía, las cosas que Dios ha dado. Por favor, no haga mal la inversión, porque las malas inversiones con tiempo trae dificultades en la familia, en el hogar, aún en la empresa nos tiene problemas. Así que joven, pareja, esposo, esposa, dé su corazón a Dios y sea buen mayordomo. Comience bien desde el principio, con la esposa, con la pareja, y distribuya bien el dinero para cada cosa. De esa manera no tendrás dificultades. Créame, Dios te va a ayudar en tu manejo y economía de su familia. Señor, Dios Todopoderoso, está en tu familia y en tu casa. Este ritmo sin igual que alegra mi corazón. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Cantemos hasta el final, a Jesús, todos con gran devoción, devoción. Somos un pueblo
especial, con una gran comisión. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Ay, 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 ay. Jesucristo es mi Salvador. Ay, 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 ay. Por eso canto de corazón. Cantando hasta el final, con todo mi corazón, este ritmo sin igual, que alegra mi corazón. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Cantemos hasta el final, a Jesús, todos con gran devoción, devoción. Somos un pueblo especial, con una gran comisión. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Cada momento su bendición, cada momento conmigo está. Ay, 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 ay. Jesucristo es mi Salvador. Ay, 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 ay. Por eso canto de corazón.